Ya. La clase pasada, también estuvimos hablando sobre los números romanos. Ya. ¿Tú sabes cómo se lee cada número romano? No, exactamente no todo. La verdad nunca me los aprendí, ¿para qué le voy a mentir? ¿Viste el video de ayer donde mandé la tarea de los Sí, números romanos? también Ya no estuve pasa nada. revisando, no sale grabada, no sé por qué. Ah, ya, ya, ya. Ya voy a revisar. Entonces, queda esa tarea pendiente para la siguiente de los números romanos del 1 al 30, ¿ya? Ya, Ya. Hoy vamos a hablar sobre la Edad Media. ¿Puedes iniciar? ya. La Edad Media o medioevo, perdón, es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V al siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó con el Imperio en 1492. Ya. Ahí. Sí, la Edad Media fue un periodo largo en la historia, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Fue una época donde los reyes tenían mucho poder y la sociedad estaba organizada como una pirámide, con el rey arriba de los campesinos abajo. También hubo grandes cambios en la religión, con la Iglesia Católica siendo muy importante. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo crees que ocurrió la Edad Media? La Edad Media fue como una gran aventura que duró desde la caída del Imperio Romano. Imagínate un gran imperio que se cayó, hasta que llegaron personas, a América como si estuvieran descubriendo un nuevo mundo. ¿Cómo crees que era la sociedad? Imagina que la gente estaba organizada, como una pirámide. Arriba el rey tenía todo el poder y abajo estaban los campesinos que trabajaban, la tierra. La Mm, gente, muchos campesinos trabajaban en el campo, cultivando la tierra. En las ciudades había artesanos que hacían cosas con sus manos, como carpinteros o sastres. A ver, algo que dije ahorita. ¿Cómo era la sociedad en la Edad Media? Como una pirámide, arriba era el rey y abajo eran ¿cómo eran? Los esclavos, creo que eran. Correcto, y abajo eran los campesinos que trabajaban en la tierra, se podría decir así. Así estás prestando atención. La religión que ellos tenían en ese entonces era muy importante. Estaban en la iglesia católica, los sacerdotes y monjes hacían muchas cosas en nombre de Dios. ¿Cómo era la vida? En ese entonces, pues no era fácil. Los campesinos vivían en casas sencillas y trabajaban mucho. En las ciudades, la gente se juntaba en grupos y hacían cosas como vender productos o comercio. Ahora hablaremos sobre la primera etapa. ¿Puedes seguir? Ya. Ya. Por supuesto, por supuesto, tan largo periodo, 1000 años, no fue homogéneo entre el siglo III y el siglo VIII. Se dio una etapa de transición. Algunos la llaman Alta Edad Media. Durante ella el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma mismo perdió su poderío como eje y centro del mundo mediterráneo. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. La primera etapa de la vida, también llamada primera infancia, es el periodo que comienza al nacer y terminar a los 6 años. Durante esta etapa, el cerebro de un niño se desarrolló rápidamente y aprende muchas cosas nuevas. También es el tiempo en que los niños aprenden a caminar y hablar y entender el mundo que nos rodea. Podemos decir que la
que la primera etapa, un segundo ya, ya ahora sí, ya, como seguía. Fue una etapa en que en los feudos y castillos y reyes la gente vivía principalmente en el campo, en grandes tierras llamadas feudos, donde cultivaban la tierra y criaban animales. Hubo muchos reyes y nobles y la gente solía trabajar en las tierras en sus señores a cambio de protección. ¿Por qué crees que fue una etapa de feudos y castillos? Es algo que no me vas a responder ahorita, pero ya te voy a volver a preguntar. La caída del Imperio Romano se dividió en muchos pequeños reinos y la gente necesitaba protección. Cuando hablamos del sistema feudal, los reyes y nobles les daban tierras a otros nobles y la gente común a cambio de su servicio y lealtad. Esto creó un sistema donde los nobles tenían el poder sobre las tierras y la gente. Los castillos eran construidos fuertes, donde los vivían los reyes y nobles para protegerse de los enemigos y defender sus territorios. Y la vida del campo, la mayoría de la gente vivía en el campo, cultivaba la tierra y criando animales para su sustento. Las ciudades eran pequeñas y no eran muy importantes. Alison, ¿cómo era la vida en el campo? Eh, Me puse en la vida en el campo. Era, ay, profe, me confundí. La vida en el Eh, campo, la mayoría de gente vivía en el campo, ¿ya? Lo que hacían era cultivaban la tierra y criaban animales para su sustento. Eso era lo que hacían en la vida del campo. Y las ciudades eran pequeñitas y no eran muy importantes. ¿Cómo era la vida en el campo, Alison? Cultivaban en las tierras y criaban animales. Correcto. La vida de la gente en esa época, los campesinos trabajaban en las tierras de los señores, cultivando y cuidando los animales. A cambio recibían protección y un lugar para vivir. Eso era cómo vivían los campesinos. Los caballeros eran guerreros que defendían a los nobles y a sus territorios, llevaban armaduras y luchaban en guerras y en torneos. Los reyes y los nobles tenían mucho poder y riqueza, vivían en castillos y mandaban a sus vasallos. ¿Cómo vivían los reyes y los nobles, Alison? ¿Qué tenían? Eh, mm, Mucho poder y Y riqueza, correcto. riqueza. La iglesia en ese entonces tenía mucha influencia en la vida de la gente y muchas personas creían en la religión. En resumen de lo que yo más o menos entiendo, es que la primera etapa de la Edad Media, también conocida como la Alta Edad Media, fue una época de feudos, castillos y reyes. La gente vivía principalmente en el campo y la sociedad estaba organizada en un sistema feudal donde los nobles tenían el poder sobre la tierra y la gente. Puedes seguir aquí con la siguiente estrofa. Hubo Ya, una dispersión del poder. ya. Hubo una dispersión del poder. No había mando centralizado. Las numerosas tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por el medio a los otros, o el deseo de apoderarse de sus tierras, vivían en constantes guerras. Mientras tanto, el descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos.
y caían en el olvido los principales derechos y organización que ellos impusieron. Correcto, ¿Hay ahora más? sigamos con el Imperio Carolingio. Yo digo uno, tú dices el siguiente y así para terminar el del Imperio Carolingio, ¿ya? Ya. Ya empiezo yo. Esta larga fase de luchas constantes tuvo su culminación con Carlomagno, su padre Pipino III y su abuelo Carlos Martel. Habían consolidado el poder de la tribu de los francos. En 768, Carlomagno, que significa Carlos el Grande, sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificando bajo su mando y prácticamente toda Europa. ¿Sigo, profe? Sí, Ya, ¿hasta germánico o todo? no, germánico. Ya. Los más difíciles de conquistar fueron los sajones que vivían al norte de la actual Alemania. Los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo. Consolidó su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones de los lombardos del norte de Italia. El Papa le coronó el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno impartió leyes, buscó rodearse de hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola, a pesar de la multiplicidad de idiomas y costumbres. Por eso se le reconoce hoy como una suerte de padre de Europa. Ahí continúa tú. Ya. Pero 100 años después no existía ya el imperio como tal, por las guerras entre sus sucesores. Estos, para poder tener ejércitos, fueron dando concesiones de tierras. Los jefes de tribus, a los que empezó a llamarse marqueses, condes y duques, a cambio de que les proveyeran de hombres, armaduras y caballos. A su vez, estos nobles repartían entre estos jefes menores la tierra y población. Era su feudo, donde podían hacer lo que quieran, con la condición de que ayudaran a los nobles. Así empezaron los señores feudales. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el Imperio Carolingio. Fue una gran familia real que gobernó muchas tierras en Europa hace mucho tiempo. El rey más famoso fue este Carlomagno, quien era como un superhéroe, un buen gobernante y un gran guerrero que conquistó muchas tierras. Carlomagno fue coronado emperador como un superrey, se podría decir así. Carlomagno era el jefe, fue un rey más importante de la familia real y un imperio grande, era muy grande y cubría muchas partes de Europa. Su unificación, Carlomagno trató de unir todas las tierras en un solo imperio, como si estuvieran en un solo gran país. Sus conquistas, Carlomagno conquistó a los pueblos que vivían en diferentes partes de Europa, como los sajones y los lombardos. Ahora te voy a preguntar a ti, Carlomagno, ¿qué pueblos conquistó? ¿Sí? Eh, Carlomagno, ¿qué pueblos conquistó? mm, ay, ay, profe, me pausé. Como los Eh, sajones y los esa lombardos. es, Carlomagno conquistó a los pueblos que vivían en diferentes partes de Europa, como los sajones y los lombardos. Su coronación fue coronado emperador por el Papa como si fuera un rey especial. El legado duró muchos años y dejó un legado importante en la historia de Europa. Por ejemplo, muchas ciudades y lugares seguían teniendo nombre a honor a él.
Eventualmente el imperio se dividió entre los hijos de Carlomagno y se permitió y se terminó su legado. Bueno, y ahí terminó su legado, que fue el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue creado por Carlomagno. Alison, el Imperio Carolingio, ¿por quién fue creado? Por Carlos Magno, perdón. Correcto. Esa me la pones como pregunta, tarea en clase, Ya. tarea en clase. ¿Qué fue el Imperio Carolingio? ¿Por quién fue creado? Y ahí pones Carlomagno. Ya, El Imperio Carolingio, ¿por quién fue creado? Por Carlomagno. ¿qué es el Imperio Carolingio? El Imperio, profe, disculpe, ¿cómo era? La pre- Carolingio. sí. A ver, la pregunta es, ¿qué Imperio Carolingio, Lingio. o Ya. el Imperio Carolingio, por quién fue creado? Sí, así. El Imperio Carolingio, ¿por quién fue creado? Esa es la pregunta. Aunque no lo crean, si me doy cuenta cuando les envío yo la tarea en clase, a ver si las ponen en la tarea en la plataforma. Hay muchos estudiantes que no lo hacen, pero porque no ven el video. Ahora hablemos de los señores y siervos. ¿Pueden seguir? Sí, profe. Ya. Los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en sus siervos. El proceso se conoce como sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, pero tampoco poseían nada propio, no eran propietarios de la tierra que trabajaban, ni podían abandonarla sin permiso del señor feudal. Debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de grano, carne, lana y leña, y el que le fijaré y estar listos a formar parte de su ejército. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales. Más grandes, algunos de las cuales eran verdades, ciudades, estados como Venecia, Florencia, Praga, algunos de Alemania, habían otros estamentos, los comerciantes y artesanos, capaz de la sociedad con derechos muy limitados. A su vez, sí, Alison, A su vez, los reyes perdieron poder, quedándose con funciones en el mejor de los casos de coordinación. En latín llamaban al rey primum inter, perdón, pares, o sea, el primero entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderosos señores feudales. correcto. Era una sociedad jerárquica donde señores feudales como nobles y clero dominaban sobre siervos y campesinos libres. Los señores, a través de vasallos, controlaban grandes territorios y explotaban la mano de obra de los siervos, quienes estaban atados en la tierra y debían pagar rentas en especies o servicios. La economía carolingia era rural y se basaba en la agricultura, donde los señores recibían la mayor parte de la producción de los siervos. Seguimos con monjes y catedrales. Sigo yo y después tú. En todos Ya. estos siglos, poquísimas,
personas sabían leer y escribir, producto de la ignorancia. Habían muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudios y de difusión de prácticas de agricultura. Horticultura y ganadería sirvieron también como posadas para los viajeros y escuelas para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales en estilo románico y luego, en la Baja de Edad Media, el de estilo gótico, que diga. Ya de ahí. ¿Quién empezó a formar, quién empezó a formar estos monasterios? Fue un hombre llamado Benito, y por eso los monjes se llamaron benedictinos, perdón. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecer al jefe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora, ora, ora et labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era ay, estoy como loca. Era labrar la tierra para también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban. Como no había imprenta, los monjes copiaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por, fue por ese trabajo de los monjes que se preservó una parte de los pensamientos y las palabras de los griegos y los romanos. Otra parte se salvó por los copistas árabes de religión musulmana, parecidos a los monjes cristianos. Ya. Ah, Como ya se va a acabar el tiempo, voy a explicar aquí un poquito y a lo último me dices más o menos qué entendiste sobre la clase del día de hoy. Cuando hablamos de monjes y catedrales, la religión y la cultura se refugió en los monasterios que funcionaban como centros de oración y trabajo, principalmente habitados por los monjes benedictinos. La arquitectura carolingia, aunque no tan desarrollada como en periodos posteriores, influyó en la construcción de catedrales y otros edificios religiosos, utilizando la planta de cruz latina y arcos de medio punto, entre otros elementos. Lo que yo entiendo es que el Imperio Carolingio no solo fue un periodo de expansión territorial y político, sino también de cultura y religiosa, en la que los monasterios y los catedrales, con su arquitectura carolingia, jugaron un papel clave. Ahora, Alison, ¿qué entendiste más o menos sobre la Edad Media o de la primera etapa, de cualquiera de los títulos? ¿Qué entendiste más o menos hoy? ok, primero la de la Edad Media. Entendí de que la vida de el rey y los campesinos eran muy diferentes clases sociales. El rey estaba arriba y los campesinos estaban a lo último porque eran los que cosechaban y vivían en el campo. ¿Así está Correcto. bien? Sí, está perfecto. ¿Qué más Ya, y entendiste? de la primera etapa. Eh, de ahí también entendí sobre lo del Imperio Carolingio, de que fue creado por Carlos Magno, ¿no? ¿Verdad? Correcto. ¿Y qué más? ¿Cuál era el tema de abajo? Los señores y Los siervos. señores y siervos. Sí, Habían, lo de los siervos, eran que no eran esclavos, prácticamente, si lo eran porque ellos no tenían, no eran dueños de sus tierras y tampoco de lo que cosechaban. Ellos hacían eso a cambio de protección, de a cambio de protección de sus señores, de protegerlos de otros señores feudales. claro, a En- la final ya no eran dueños de nada, ni de las tierras, ni de ellos mismos.
porque le tenían que servir a los reyes por protección. Bueno, me alegra que hayas entendido la clase del día de hoy.